Estamos ah, ah, 20 en la sesión. Déjenme decirles, ayer se me pasó. Bueno, no ayer no se me pasó, más bien tuve ahí un errorcillo. No les iba a dar calificaciones ya está regresando para que se fueran tranquilos y todo eso, pero bueno, nos pidieron que subiéramos ahí el avance que llevábamos en el sistema y ya les aparece en el sistema quién acreditó y quién no acreditó la primera unidad. Entonces yo preguntaría aquí al grupo, ¿quieren de una vez que les ponga qué calificación sacaron o ya está regresando, verdad? Sería la otra opción. Levanten la mano quien quiere ya conocer su calificación de una vez antes de irnos a vacaciones. Tengo 9, 10, 11, ya, a ver, no la bajen, 13, entonces ya son mayoría. Ahorita les proyecto sus calificaciones para que las tengan ahí en cuenta. Para esta primera unidad tuve unos casos muy curiosos con ustedes. ¿Cuál es este? Que, por ejemplo, algunos reprobaron el examen. Déjenme ver cuántos casos. 1, 2, 3, 4 casos. Reprobaron el examen, sin embargo, alcanzaron a pasar por los otros aspectos que se calificaron. Como en la primera unidad no les dije, como en la segunda, que si reprobaban el examen también nivelaban, pues su promedio alcanza, vaya. Entonces ahí pues no voy a hacer nada. Entonces pasan. En la siguiente unidad, o sea, esta segunda, sí les mencioné, hay que acreditar la evaluación individual y hay que acreditar el caso para que se pueda pasar la unidad. ¿Sale? Entonces, nada más es esa mención de esos 4 personas que bueno, ahí tuvieron ese caso, pero bueno, voy a ocultar esto y voy a ocultar esto. Ocultar, ahí está. Para no, luego ahí tengo algunas personas que luego dicen, híjole, ya me exhibió, profe, ya nos exhibió. Entonces nada, voy a dejar los puros números de control para que vean sus calificaciones, ¿sale? Cada quien pues va a saber lo suyo. Ahí aparecerían los primeros 20. Le voy a hacer un poco más de zoom para que salga nada más. Acá está ahí. Y ahorita pongo a la siguiente mitad. Tómenle captura, foto, anoten su calificación para que vayan llevando un registro. Yo llevo el registro, yo los tengo, estas calificaciones en la nube. Entonces están ya también por ahí guardadas en parte del sistema. Entonces, de todos modos, por si hay alguna aclaración, algún error al final con el promedio, lo puedan preguntar, ¿no? De igual manera, alguna duda o pregunta, lo vemos al final de la sesión. ¿Ya puedo bajarle? Bueno, nadie dice nada, entonces yo creo que ya le bajamos. Bueno, no sé por qué en Teams, espérenme. Se traba el Excel. Tengo que compartir toda mi pantalla para que no se trabe. A ver, dame un momento para ponerle las otras. Compartir toda para que no se trabe. Y ahí están los otros que faltan, ¿vale? Del 18 al 28. Como pueden ver, hubo un contraste muy notorio. Muchos en el examen les fue muy bien. Realmente sacaron 100, 90 de 100. Los que pasaron
que no, es porque les fue muy mal en la parte de la evaluación. Sacaron pues ni 50 puntos o ni 50 de 100. Esta calificación que tienen ustedes aquí es, por ejemplo, 15 puntos de 15 disponibles en asistencia, 10 puntos de 10 disponibles en el glosario, 10 puntos de 10 disponibles en los ejercicios y 58 puntos de 65 disponibles para el examen. ¿Sale? Así es como se lee, no que hayan sacado 58, sino los puntos que sacaron correspondientes a ese 65% que equivale el examen. Y el promedio final pues es la suma de esos 4 aspectos, ¿vale? Que nos da 93, ya redondeando. ¿Ya las puedo quitar? Yo digo que sí, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema porque hay que avanzarle. Por lo pronto, quiero que me diga Isaí Valencia qué fue lo que vimos el día de ayer, qué estábamos analizando. Isaí Valencia se encuentra entre nosotros. Parece que no. Entonces vamos a registrar. Bien. Entonces pregunto a Rodolfo Ramírez, ¿qué fue lo que vimos el día de ayer? Estábamos viendo un problema con medidas de dispersión. Okay, y sacamos la mediana y el CAP y coeficiente de variación. Ok, coeficiente de variación. ¿Y qué más vimos el día de ayer? Pues nada más hicimos un problema, eso fue lo que vimos. Nada más, ok, muy bien. ¿Qué quedamos que íbamos a hacer el día de hoy? Creo que íbamos a empezar a ver ay, no me acuerdo. No me acuerdo si dijo que otro problema o... Creo que ya, no sé. Creo que ya, ok. ¿Quién le ayuda a Isaí? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué íbamos a ver el día de hoy? ¿Qué quedamos que íbamos a ver el día de hoy? Íbamos a interpretar lo que ayer estábamos calculando, ¿no, profe? La interpretación la vamos a dejar un poquito porque vamos, sí va a ser parte si alcanzamos, pero vamos a ver lo que son tablas, ¿sale? Frecuencias, distribuciones de frecuencias. Porque si les dejo ahorita ejercicios de interpretación, quizás regresando de vacaciones ya se les olvide un poco. Entonces ahorita vemos todos los procedimientos y regresando les dejo ejercicio para que se desempolven un poquito y hacemos la interpretación y no se les olvide la interpretación para la evaluación. Así lo pensé ya después de ver la parte de las calificaciones. Entonces voy a compartirles la pizarra y esta parte la vamos a hacer a mano por lo pronto. Regresando lo vamos a hacer todo en Excel. Ahí ya pueden ver mi pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Bien, muy bien. Entonces voy a copiar el ejercicio ahí. Y cuando hablamos nosotros de tablas, tenemos dos aspectos o dos tipos principales. De hecho, esto lo voy a poner aquí. Voy a hacerle un poco de zoom, voy a ampliarlo y voy a escribirlo. Tenemos una tabla, ahorita vamos a hacer el ejemplo de cada uno, una tabla de serie de datos, frecuencias, y tendremos tablas de clases de datos y frecuencias. Aquí por favor pónganme mucha atención porque en las evaluaciones se me confunden cuál tipo de tablas les estoy pidiendo. Serie de datos hace referencia a cuando tenemos un conjunto de datos y segmentamos
por el tipo de dato que tenemos, sin, digamos, armar un intervalo. Tomamos el dato y analizamos cuántas veces se repite ese dato, ¿vale? Eso es lo que hacemos con la serie de datos y frecuencias. Aquí tenemos un ejercicio, ¿me apoyas leyéndolo por favor, Ana Grecia? Sí, ya lo leo. Sí, por favor. Se examinaron 50 cajas de focos LED, cada una de ellas contiene 100. En la tabla siguiente se muestra el número de focos defectuosos encontrados en cada una de las 50 cajas. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Interpretar lo que me está diciendo mi ejercicio, ¿vale? ¿Qué es lo que me está diciendo? Nosotros estamos en un proceso en el cual tenemos la fabricación de focos. En este caso pues son focos tipo, supongamos LED, los que tenemos aquí, y entonces en estos valores que tenemos nosotros, déjenme poner el puntero, tenemos el número de caja. También esto no se me confundan, esto nada más es la clasificación, estos no entran en parte del estudio. Tenemos el número de caja a la que pertenecen y la cantidad de focos defectuosos que tenemos por cada caja. Es decir, en la caja 1 tenemos 0 focos defectuosos, en la caja 2 tenemos 4, en la caja 3 tenemos 1 y así sucesivamente. Entonces, ¿para qué o cuál es la finalidad de una tabla de serie de datos? Si nosotros tenemos esta cantidad de información, en este caso pues son poquitos datos, son 50. Si nos pidieran a nosotros algún tipo de reporte, o si nosotros queremos presentar algún tipo de reporte, porque estamos, supongamos, en el departamento de calidad o en el departamento de producción y queremos dar un reporte de los focos defectuosos que están saliendo en nuestro proceso, pues yo no puedo entregar una información así. ¿Por qué? Porque es un poco difícil de analizar. Yo puedo ver ceros, puedo ver unos, puedo ver tres, puedo ver cuatro, entonces pues puedo decir, pues se ve bien, ¿no? Entonces no puedo tomar una decisión buena porque no he hecho un análisis ni puedo identificar al tipo de comportamiento que llevan mis datos. Por lo tanto, una tabla me ayuda a dos cosas principalmente. La primera, hacer un resumen de esta información, es decir, dejar o hacer un análisis, pero de una forma que se pueda analizar más visible, y también realizar una presentación mucho más efectiva, ¿no? Entonces, a resumir información y a presentar esa información de forma más efectiva. Si yo les dijera, entonces, que me dijeran cuáles son los porcentajes de cada que hay de focos defectuosos de acuerdo a las cajas que tenemos aquí, pues hay muchas formas de sacarlos. Puedo hacer un conteo, puedo también identificar la cantidad de defectuosos que hay en cada una de las cajas, pero lo haríamos como tal a mano y ya después empezaríamos a tener mucho desorden en nuestro análisis. Es por eso que se analiza de una forma de tabla. Y entonces, para nuestra tabla tendremos principalmente dos columnas. Aquí ustedes me van a ir apoyando. La primera columna, la voy a poner acá de este lado, va a ser, cuando hagamos una tabla de serie de datos y frecuencias, será el número de focos defectuosos. ¿Qué es lo que hacemos en la tabla de serie de datos y frecuencias? Identificar el dato y establecerlo en una columna sin que se repita. Es decir, ¿tenemos 0 focos defectuosos en las cajas? Sí, sí tenemos 0 focos defectuosos. ¿Tenemos un foco defectuoso? Sí hay un foco defectuoso. ¿Tenemos 2 focos defectuosos? Sí, también hay 2 focos defectuosos, está por aquí. ¿Hay 3 focos defectuosos en la caja? En las cajas me parece que sí, aquí también hay 3. Entonces, también pongo 3 en mi tabla. ¿Hay 4? Sí, también hay 4, está por acá un 4. Y después tenemos un 5, entonces también pongo 5. ¿Hay 6 defectuosos en alguna caja? ¿Pueden identificar si hay 6? ¿No? Ok, entonces no ponemos 6 focos aquí en nuestra tabla. Voy a poner aquí una línea más o menos.
y ahí está en la columna. Nuestra siguiente tabla, columna en la tabla, va a ser determinar la frecuencia, ¿sale? La frecuencia la voy a establecer como una F. ¿Qué quiere decir la frecuencia? El número de veces que se repite cada uno de los datos que tenemos aquí en nuestro ejercicio o que hemos identificado. Por lo tanto, por favor, cada uno vaya haciendo el conteo de la cantidad, voy a hacerle un poquito más de zoom, la cantidad de focos defectuosos correspondientes a 0, a 1, a 2, a 3, a 4 y a 5, es decir, las veces que se repiten esos datos en nuestra tabla. Hagan el conteo y ahorita se los voy a preguntar en lo que le doy formatito aquí a la tabla. ¿Ya los tienen? Sí. Sí. ¿Sí? Ok, entonces, denme un minuto en lo que medio borro aquí, que se vea bonito. Ustedes, bueno, en su libreta, en sus cuadernos o donde estén tomando notas, lo pueden hacer mejor. Ahorita nada más es para ir ejemplificando esta parte. Está, algo así vamos a dejar. Muy bien. Entonces, déjenme ver a quién le preguntamos. El primera cantidad para el 2 me lo va a decir Denise, después Cañedo, después Frida, después Janet y después Jennifer. ¿Sale? Denise, Eduardo, Frida, Janet y Jennifer. Denise, ¿cuánto le dio de ceros? ¿Cuántos ceros tenemos en nuestra tabla? 22, correcto. Después, ¿cuántos unos encontramos en nuestra tabla, Cañedo? 17. 17, ¿coinciden todos con 17? Yo encontré 18. 18. Yo también. 18, sale. Cañedo, hay que revisar ahí cuántos encontramos, ¿sale? 18 es correcto, falta uno de ubicar, entonces cuidado ahí. En los dos, ¿cuántos tenemos, Frida? Yo conté 6, correcto. Después, ¿cuántos tenemos, Janet? Yo conté 2. 2, correcto. Jennifer, ¿cuántos 4? 1. Y Jesús Campuzano, ¿cuántos 5? 1, profe.
1, correcto, muy bien. Ese es el primer paso. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos este tipo de ejercicios? Solemos tener ese detalle en el hacer el cálculo, ¿no? Aquí en la sumatoria o identificar cuántos tenemos. Ahí podemos tener un error y por lo tanto a partir de ahí todo lo demás que calculemos pues también será erróneo. Estos errores pues obviamente no los vamos o no los deberíamos tener cuando lo hagamos a computadora. Yo les voy a enseñar las fórmulas para que hagan los conteos y todo esto, ¿no? Condicionantes y todo. Pero cuando sea la evaluación a mano, pues sí tendrán que identificarlo y hacerlo todo así, el desglose. Después tendremos que calcular la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada simplemente es ir sumando la cantidad de datos que tenemos. Es decir, la primera frecuencia acumulada es la primera frecuencia normal que nosotros tenemos, es decir, 22. Se pasa exactamente igual. Para ir siguiendo en estas filas con columna acumulada es 22, la primera frecuencia acumulada, más la segunda frecuencia normal, es decir, 18. Entonces, 22 más 18, 40. Después, vuelvo a hacer lo mismo, 40 más la siguiente frecuencia acumulada, que es, frecuencia normal, que es 6, me daría entonces 46. Como ven, nada más vamos sumando, más 2 de la siguiente, 48, más 1 de la siguiente, 49, y más 1 de la último dato que tenemos sería 50. Dato importante, cuando hagan la frecuencia relativa y cuando hagan la frecuencia acumulada les tiene que dar el total de datos. En la relativa les tiene que dar 100, en la acumulada les tiene que dar el total de datos que ustedes tienen, en este caso 50. Si no les da, si se pasan o si se quedan por debajo, hay que revisar el conteo. ¿Dudas de cómo se calculó la frecuencia acumulada? Profe dijo que la frecuencia relativa nos iba a dar 100, pero ¿es en este ejercicio o en todos en general? En todos en general, ¿vale? Ahorita van a ver por qué. En todos, aquí en la acumulada, les tiene que dar el total de datos que tienen, es decir, n, aquí. Y en la relativa, en todos los ejercicios les tiene que dar el 100. ¿Por qué? Ahí les va. Para calcular la frecuencia relativa, se calcula cada frecuencia que ustedes tienen entre el número total de datos que ustedes tienen en su ejercicio. Es decir, la primera frecuencia relativa que calcularía sería 22 entre 50. ¿Cuánto me da eso? 22 entre 50. 0.44, correcto, así vamos a irlas calculando. Después me van a decir los siguientes datos: Jorge Nefi, Jorge Tapia, Juana Zulema, Julián Eduardo y Luis Daniel, ¿vale? Siguiente frecuencia relativa, entonces, ¿cuánto es? Profe, yo salí al baño. Salió al baño, qué cosas. Estamos calculando frecuencia relativa. Se calcula la frecuencia normal entre el número total de datos que tenemos. No, o sea, actualmente estoy en el baño, no puedo hacer cálculos ahorita. Qué cosas. Creo que mucha información ahora para la sesión. A ver, estoy con Jorge Nefi. ¿Cuánto le da en la siguiente frecuencia relativa? 0.36. 0.36, ok. Siguiente, Jorge. Jorge Tapia ahora. 0.12, profe. 0.12, vamos a ver. A ver si estamos en lo correcto. Siguiente. Le corresponde a Juana Zulema. Juana Zulema, ¿nos escucha? Sí, profesor, aquí estoy. Pero es, por ejemplo, el 50 entre el 48 o desde arriba. No, el 48
no lo estamos tomando ahorita. Es la frecuencia normal entre el número de datos que tenemos. Sería entonces el 2 entre el 50. Entonces sería 0.004. 0.04. Ok, y de una vez ayúdame con la... Ya no, ahí está bien, gracias. Sigue Luis Daniel. ¿Cuánto le da en la siguiente? Me dio 0.98, profe. 0.98, eso no puede ser, recuerden, no es la frecuencia acumulada, es la frecuencia normal. Sería 1 entre 50, ¿cuánto me da? 0.02. 0.02. Ok, eso sí está un poquito mejor. Y en la última, pues ya no necesito que me lo digan porque sería el mismo, ¿no? Tenemos el mismo dígito. Ojo, recordemos, acá se los voy a poner en la parte de arriba, frecuencia relativa. Esta es igual a realizar la frecuencia normal, le voy a poner así, frecuencia normal, entre n, el número de datos que tengamos. La frecuencia acumulada es el sumando frecuencias normales. Y por último el porcentaje solamente es multiplicar esa división por 100, ¿sale? Es lo último que estaríamos haciendo. En este caso pues ya no les voy a pedir participación porque sería muy sencillo, ¿no? Entonces, en la primera tendríamos un 44%, en la siguiente tendríamos un 36%, en la siguiente un 12%, después tendríamos un 4%, después tendríamos un 2% y el último sería un 2%. Esto me da la sumatoria de las frecuencias relativas. ¿Cuánto les da? 1. Por lo tanto, mi porcentaje en suma de todos sería un 100%. Si no les da un 100%, algo están haciendo mal, están teniendo ahí algún error en el cálculo. Puedo aceptar por los decimales, porque este ejercicio está planteado muy bonito, por decimales o por X y razón que les dé 99.998, 99.98, o que inclusive no podemos tener más del 100%, pero puede ser que por decimales hayan pasado más y les dé 001, eso no puede ser, se queda un 100%, pero si les da un poquito más abajo, no pasa nada, puede ser por decimales, por todos no se redondea y es un 100%. Es lo... Ay, caramba, ya ahí borré. Es lo único que tienen que tomar en cuenta. ¿Dudas o preguntas en cómo se obtuvieron las frecuencias? ¿No? Parece ser que no. Entonces, ya con una tabla tenemos un poco más de orden con respecto a la información que nos habían dado de 50 datos. Ya yo puedo decir, ¿sabe qué? En mi reporte tenemos un 44% de las cajas que no tienen ningún defecto. Tenemos un 36% de las cajas que tienen solamente un poco defectuoso. Un 12% de nuestras cajas llevan dos focos defectuosos, un 4% de nuestras cajas llevan 3 focos defectuosos y tan solo un 4% llevan entre 4 y 5 focos defectuosos. Si yo les dijera, lo aceptable para esta empresa es que no tengamos, por así decir, o tengamos lo menos posible de focos defectuosos, ¿qué estaríamos viendo? Que si se fijan, este porcentaje del 44% es muy bajo. Si yo les dijera, hay que tener un 80, un 70% de ningún defecto en nuestras cajas, ya ustedes pueden tomar una decisión y decir, pues estamos teniendo un porcentaje muy bajo,
lo cual requiere más acciones, tener un mejor control de calidad, identificar las fallas en el proceso, tal vez revisar las máquinas para identificar si les hace falta mantenimiento, si necesitamos implementar algún tipo de técnica, metodología para eliminar defectos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita nada más estamos viendo metodología, recordemos que cuando regresemos vamos a ver todo el análisis. ¿Dudas o preguntas en los cálculos? Sí. ¿De qué nos sirve calcular la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada nos sirve para realizar, más adelante lo vamos a ver, algún tipo de diagrama de Pareto, algún tipo de ojiva, y también ir viendo el comportamiento que llevan o que tenemos de nuestros datos. Haz de cuenta, cuando calculamos un Pareto o una ojiva, vamos viendo qué tanto o cuál es el comportamiento ascendente que tienen estos datos. Aquí, si yo lo planteo así, tendría 0 con una frecuencia acumulada de 22. No, déjenme ver si lo puedo hacer aquí. Ahí está. 0, 1, aquí no se borra, no se regresa. 0, 1, 2, 3, 4 y 6. Vamos abajo. Como que se está saliendo o se está viendo cortado en la pantalla. Pero a ver si ya. En actualizar. Ahí está. Ya salió. Entonces aquí tenemos esto. Y hay algunos tipos de gráficos. Vamos a ver, ya regresamos ya con Excel. En los cuales nosotros identificamos el comportamiento de esto. Por ejemplo, el primero es 0 y cae en 22, ¿no? Más o menos por ahí. Suponemos que este es 20, 40 y este otro sería 60 entonces. Entonces, en el primero, en 0 tenemos 22, en el siguiente tenemos 40, después tenemos 46, aquí es 50, entonces sería más o menos por aquí, en el siguiente 48, sería más o menos por aquí, 49, a ver, no, aquí ya, ahí está, aquí sería el 48, 49, y por último el 50, más o menos por aquí. Entonces, lo que hacemos con la frecuencia acumulada, inclusive hasta ahorita les voy a decir un caso así como real, ¿no? Es ver el comportamiento que se va teniendo con respecto a los defectos. Como podemos ver, quiere decir que empezamos con una cantidad considerable de defectos, pero que llega un punto que va aumentando, pero ya se queda como más plano, es decir, ya no pasamos de esa cantidad de defectos, y nos va diciendo el número total de defectos que tenemos, o el número total de datos que tenemos. En este caso, la frecuencia acumulada es la sumatoria de las observaciones que hemos encontrado, es decir, el total de datos analizados y el total de defectos encontrados. Ya lo estoy escribiendo ahí con ese y no quería rayar ahí. Ahí está. Un ejemplo, ¿cuál sería? ¿Han visto las gráficas? ¿Quién fue que preguntó? Yo, profe Jorge Tapia. ¿Ha visto usted las gráficas de los informes del COVID? Pues en ocasiones así me salen unas cosas, pero quién sabe si sean válidas o verdaderas. Haga de cuenta, imagínense que esto es una gráfica de los informes de COVID. Tenemos dos. Una, la que dice la cantidad de contagios por día, que podría ser la frecuencia, la normal. En el día 1, supongamos, tuvimos 18 contagios. En el día 2 hubo 6 contagios. En el día 3 hubo 2 contagios. En el día 4 hubo un contagio y en el día 5 hubo un contagio. Supongamos que este es un análisis de esta semana. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la frecuencia acumulada? ¿Cómo van aumentando nuestros casos conforme pasa el tiempo? ¿Vale? La
entonces nos diría, pues mira, en el día 0 hubo 22 contagios, en el día 1 18 y así sucesivamente, pero acumulado en la semana llevamos 22 el primer día, el día 0, el siguiente día 40 ya teníamos, en el siguiente ya son 46 casos, en el siguiente son 48 casos activos, en el siguiente son 49 casos activos y en el último son ya 50 casos activos, es decir, para el día viernes ya tenemos 50 casos. Para eso nos sirve, para ver el análisis de la cantidad de datos que tenemos de la determinada variable que estamos estudiando. No sé si ya quedó un poco más claro con el ejemplo de los contagios. Sí, profe, muchas gracias. Sale, vale. ¿Alguna otra duda o pregunta que tenga? ¿No? Ok. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a alcanzamos a realizar. Si no, yo creo que pues ya terminaríamos la sesión. Siento que sí alcanzamos si lo hacemos un poquito más rápido. Este es el primer caso, ¿sale? Tabla de serie de datos, frecuencias, pero tendremos otro tipo de ejercicios, otro tipo de tablas, que será el siguiente que está apareciéndoles aquí en la pantalla. Este ejercicio, si me apoya a leerlo, por favor, vamos a ver, María Fernanda Ortiz, por favor. Se presentan en la tabla los siguientes tiempos de duración en horas de una muestra de 50 baterías. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora si se fijan aquí en el ejercicio, tabla de clases, frecuencias. ¿A qué hace referencia una tabla de clases? Hace referencia a que ahora, si se fijan acá, lo acomodamos en función de una variable X, nuestros datos. Esa variable era el número de efectos. Identificábamos la cantidad de veces que se presentaba esa variable. Ahora en este tipo de ejercicios lo que vamos a hacer es incluir todos estos datos en un intervalo para determinar cuántos datos se encuentran por intervalo. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, cuántas baterías duran entre 130 y 150 horas, cuántas baterías duran entre 150 y 180 horas, digamos de una forma más resumida. Para ello, lo vamos a dejar solamente hasta los ejercicios. Ya después ustedes regresando con el transcurso del día, hacen su tablita. Paso número 1. Identificar el número de clases o intervalos. Le voy a poner entonces número de clases, NC. Y este se obtiene haciendo la raíz de n, siendo n el número de datos que tengo, por lo tanto sería raíz de 50. ¿Cuánto me da la raíz de 50? Lo quiere número exacto, porque me da 5 raíz de 2, puede ser 7.071. Eso, 7.07. Dos decimales vamos a dejar. Pero están de acuerdo que no puedo tener .07 clases. Es decir, no puedo tener .7 intervalos. Entonces, aquí hay algunas opciones. Cambia de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a los autores. Algunos lo dejan en 7, algunos como esta cantidad está un poquito aquí, .07, lo pasan al siguiente número entero. Mi recomendación es que esta parte de clases, cuando sea muy pequeño el decimal, lo trunquen. Cuando ya sea muy cercano al siguiente número, si lo pasen al siguiente número. ¿Vale? Entonces aquí lo podemos dejar en 7. Es decir, 7 clases son las que vamos a generar, o 7 intervalos. Paso número 2 será determinar. Paso número 2 será determinar el rango. Ya ustedes saben calcular el rango. ¿Cuál es el dato mayor que yo tengo aquí? Tengo, por lo que alcanzo a ver, el 168.
¿Identifican alguno mayor? Creo que es el 168 el mayor. Y el menor, que yo puedo identificar el 125. Más o menos. Creo que sí. No hay un número menor a 125. Por lo tanto, mi rango será de 43. ¿Vale? Quiere decir que hay una diferencia de 43 unidades entre el número menor y el número mayor de nuestro conjunto de datos. Siguiente paso, calcular el tamaño de clase. El tamaño de clase lo voy a poner como TC. Esto recordemos, tamaño de clase es igual al rango dividido entre el número de clases, entre NC, es decir, es igual a 43 entre 7. ¿Cuánto me da esa división? 6.14. Ahí está, se queda en 6.14. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El tamaño de clase nos indica qué tan grande va a ser nuestro intervalo. Cuando nosotros, por ejemplo, pasemos al siguiente número en el número de clases, mi recomendación es que tomen los decimales así tal cual. ¿Sale? Aquí en este caso, como hemos truncado, y este punto 14 me representa información que si yo no la incluyo en mi tamaño de clase va a quedar por ahí volando, entonces yo paso al siguiente número positivo o al siguiente número que tenemos en nuestra serie, que sería 7, para incluir ese punto 14 de información. Si lo dejo en 6, ese punto 14 de información se va a quedar fuera de nuestro estudio. ¿Vale? Entonces, si yo tomo tal cual o redondeo este valor, mi sugerencia es que tomen el tamaño de clase tal cual lo tienen aquí. Si hicieron el truncamiento acá o dejaron en el número anterior, es decir, en el 7, redondeen el tamaño de clase, ¿vale? Para que incluyan esta información en decimales que tienen acá. Conforme vayan haciendo estos ejercicios, van a agarrarle más experiencia a esta parte de cómo, cuándo redondeo y cuándo no. De todos modos, cuando veamos esto en Excel, van a ver que hay más formas de hacer este tipo de tablas, ¿vale? Inclusive hasta criterios, yo les puedo decir, háganme esta cantidad de datos en solo mayores a 150 y menores a 150. Entonces no tienen que hacer todo esto, simplemente ya plantean sus clases y siguiente, paso número 4. Será entonces desarrollar o armar nuestros intervalos. Lo voy a poner aquí armar intervalos. Ahí está. Aquí pónganme mucha atención. Vamos a tener el número del intervalo, vamos a tener el límite inferior, vamos a tener el criterio, lo voy a dejar así como en blanco, vamos a tener el límite superior y vamos a tener entonces también frecuencia, ¿vale? Son las tres cositas que vamos a incluir aquí en nuestro, en el normal, nuestros intervalos. Lo voy a poner así. Ay caramba, esa quedó muy chueca. Esa salió peor. ¿Está? ¿Y cuántos intervalos vamos a tener? Vamos a tener 7, que son los números de clase que calculamos acá. Entonces sería este el primero, este va a ser para el segundo, este va a ser para el tercero, este para el cuarto, quinto, y aquí no me fui en las líneas, entonces háganlo bonito, sexto y séptimo, ¿vale? A esa sí me quedó muy feo, sí me pasé. ¿Está? Ahí está, ahí está, ahí está, y ya ustedes lo hacen muy bonito, ¿no? Ahorita yo lo estoy haciendo. Ahí está. Entonces vamos a armar nuestros intervalos. ¿Cómo se hace?
5, 6 y por último es el 7. El límite inferior va a ser o vamos a partir del número o el dato más pequeño que nosotros tenemos en nuestro conjunto de datos, que sería el 125. Eso lo encontramos en el rango. Entonces sería 125 el primer límite inferior para mi primer intervalo. Quiere decir que x, es decir, el dato o estas variables que estamos analizando, estos datos, se tiene que encontrar menor o igual y menor al límite superior, es decir, si incluimos el 125, pero no incluiremos al límite superior, tiene que ser menor al límite superior. ¿Y cómo calculo el límite superior? Se calcula con el número más pequeño o el límite inferior más el tamaño de la clase, es decir, 7. Entonces 125 más 7 me daría 132. ¿Qué es lo que estamos poniendo aquí? Mi límite inferior en el primer intervalo incluye al 125, pero es menor al 132, es decir, llegaría hasta el 131, nada más. Y así me voy a ir construyendo los demás intervalos. Ahora, mi límite inferior de la siguiente clase sería 132, el límite superior anterior, pero ahora sí lo incluyo, pero no incluyo el límite superior, que sería 132 más 7, 139. Así me voy. Mi límite inferior ahora sería el 139, pero ahora sí lo incluyo en mi intervalo, pero no incluyo el siguiente, que sería 146. Y así nos vamos a ir, vayan armando su tabla. 146 menor o igual a x, menor a 153. Después sería 153 menor o igual a x, menor a 160. 160, inclusive hasta pueden ir haciendo las sumas por columnas y después nada más la van armando ahí bonito. Menor a 167. Y el último sería entonces 167 menor o igual a x, menor a 174. Y si se fijan, ¿por qué redondeamos esta partecita de aquí y por qué truncamos esto de acá? Si yo hubiera dejado esto en 8 clases, aquí la octava clase, si yo dejaba esto en el siguiente, es decir, en 7, sería 174 más 7. Y ya no tendría ningún dato en esa clase. Como yo trunqué y como redondeé acá, sí voy a tener un dato en la última clase, que sería el dato de 168, que es el dato mayor. Es por eso que a veces truncamos aquí y redondeamos acá, o a veces no truncamos aquí y redondeamos y dejamos los decimales tal cual acá. Yo les diré en qué ejercicio, ahorita como van enseñándose apenas, en cuál truncan, en cuál redondean y cómo le vayan haciendo para que les vaya quedando un poco mejor. Quien no, que ya sepa, pues lo puede hacer desde un principio. Ahora, para determinar las frecuencias, tendrán que contar el número de datos que se encuentran entre este intervalo. Pero ojo, vean aquí, incluyo a este dato de acá, pero no incluyo a este dato de acá. Es decir, en la primera frecuencia oiría de 125 hasta 131, la siguiente de 132 hasta 138, después la siguiente de 139 hasta 145 y así sucesivamente. Por favor, me van dando los datos de las frecuencias. Ahora sería Marina del primero, Montserrat Torres del siguiente, Rodolfo del siguiente, Salma Patricia del siguiente y Sonia del siguiente. ¿Sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Jimena del último. Montserrat, ¿cuántos datos tenemos en el primer intervalo? 7. En 125 a 132, 7. En este.
¿Nos escucha Montserrat? Sí, ya pues. Ah, ok. Los demás que les dije vayan sacándolo para y ahorita nada más irnos de corrido. Solo es uno, ¿no? Creo. Correcto. Uno. En el siguiente, por favor. Que sería Rodolfo. Siguiente. Ah, yo lo hice del 3. Me salieron ¿Cuánto 9 es? en el 3 me salieron 9, pero... Hay que revisar. En este es 7. ¿Sale? En el 3 hay que revisar. En el siguiente, Salma, ¿cuál buscó usted y cuánto le dio? Salma, ¿nos escucha? Sí, pero... Ay, ya me perdí. Ya se perdió, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a poner aquí las frecuencias y ustedes 10. Correcto. Les voy a poner las siguientes frecuencias y ustedes las van a corroborar. 10, 12, 15, 13, 3, perdón, y 2. Cada uno en su casa, pues ya la revisa con más calmita, vaya tachando los datos. ¿Sí? En el intervalo, en el corto intervalo tengo 11 y en el 5 tengo 16. Sé que viene el cálculo. Estos yo los tengo por Excel, entonces no creo que Excel se haya equivocado. Entonces revisa ahí el conteo, ¿sale? En este no, 11 y 16 tiene. Hay que checar aquí. Igual corrobórenlo, ya me dicen. Pero estos ya los tengo por fórmulas de Excel, entonces no creo que estén erróneas, pero igual pudiera ser. El siguiente paso, ya ahorita yo creo que por tiempo ya no nos alcanzaría, ya lo hacen el día de hoy, pues regresando lo terminamos, es calcular la frecuencia acumulada, calcular la frecuencia relativa y por último calcular el porcentaje. Se hace exactamente igual, como ya tienen las frecuencias, la frecuencia acumulada pues sería entonces la primera frecuencia normal y después vamos sumando, ¿sale? Más 8, 18 y así sucesivamente, 30, etc. ¿Sale? Frecuencia relativa es la frecuencia normal entre el número de datos que tenemos, es decir, 1 entre 50, 7 entre 50 y así sucesivamente. Yo nomás lo voy a poner aquí estos primeros, 0.02, 0.14, 0.02 y después tenemos, perdón, 0.2 y después 0.24 y por último el porcentaje, pues que sería aquí 2%, 14%, 20% y 24% y así le seguiría, ¿sale? Que esta parte ya la hicimos, esto ya lo saben calcular. Lo único nuevo fue armar estos intervalos. ¿Dudas o preguntas en el armado de los intervalos? Está muy fácil si se fijan. Ya después le siguen con estos de acá. Que ya estoy viendo el reloj y se me pasó muy rápido la hora. Y hasta aquí lo dejaría. ¿Dudas o preguntas en esto? Ya a ustedes pues nada más les faltaría terminar estos últimos 3 para calcular las frecuencias que tenemos. ¿Dudas o preguntas? Parece que no. El día de ayer les dije ya la tarea que se van a llevar de vacaciones o no se las dije. No, profe. ¿No? ¿Cuál tarea? Pues ahí va entonces, ahí va. La tarea para las vacaciones será pues que se diviertan, se la pasan bien, se relajen. Para regresando, le echamos todas las ganas a esta unidad. Tuve un nivel de reprobación o un porcentaje de reprobación en la primera muy alto, a mi gusto. Entonces, despéjense un poquito, carguen pila, están todo el día en la computadora y nos vemos regresando.
revisando, ¿sale? El día 12 de abril regresamos a las 7 de la mañana, nos vemos puntuales con todas las ganas. Pasen unas excelentes vacaciones, sobre todo cuídense y nos vemos regresando, ¿sale? Muchas gracias por la atención, hasta luego, excelente día. Gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Esté bien, gracias. Sale, gracias. Gracias, profe. Sí, María Fernanda, creo que por ahí escuché. Gracias. Para ver lo de las calificaciones o checar, ¿puede ser regresando de vacaciones o puede ser de una vez? Yo creo que va a ser regresando. ¿Cuál es la duda que tiene? Pues nada más para checar porque, bueno, según yo no me había ido tan mal y en mi glosario y en mis ejercicios, pues según yo los había hecho como que bien, tal vez el glosario un poco sencillo, pero como había dicho que prefería calidad en vez de cantidad, pues bueno, yo soy como muy así, muy simple, entonces quería ver también como esa parte, pero igual si es regresando, pues no pasa nada. Ortiz Alcántara, ¿verdad? Sí. Ortiz Alcántara, yo creo que sí va a ser revisando o en el transcurso del día, más tarde le doy una retroalimentación, nada más mándenme mensaje, ¿sale? Ok, ahorita le dejo mensaje, gracias, profe. Sí. También me gustaría, profe, porque llegué cuando ya nomás las quitó después, luego. Verduzco. Igual le mando mensaje al gato si gusta. Mándenme mensaje para decirles que Vale. qué detalle tuvieron ahí. Ya sé que se los conteste al rato o hasta regresando, ¿sale? Es que hoy también tengo el día medio apretadito. Sale. Acá va, nos vemos, hasta luego.